70 horas, 4 países, 5 aviones, un bus y varios taxis. Es lo que preciso para volver a casa atravesando Sudamérica de norte a sur. Nuestro viaje comienza en New Amsterdam, una pequeña ciudad de Guyana. El primer vehículo es un taxi con el que recorremos más de 150 kilómetros hasta el primer aeropuerto en Guyana. De ahí comienza nuestro viaje en avión hasta Surinam. Luego de 8 horas tomaremos otro vuelo hasta la ciudad de Belém, Brasil. Ahí tendremos que buscar hotel porque nuestro próximo vuelo sale después de 17 horas. Próximo destino, Brasilia, donde tendremos una parada breve para continuar hacia Sao Paulo, donde esperaremos 9 horas para tomar el último vuelo hacia Buenos Aires. Luego comeremos algo y continuaremos en bus hasta nuestro destino final, Santa Fe. Son las 5 de la mañana y nos vamos de viaje, ya directo a Argentina. Y bueno, Mel nos está haciendo el aguante, se despertó tempranito y Dulce todavía no se despierta. Está ahí dormidita. Y acá tenemos ya todas las valijas preparadas, es de noche. Tenemos todo acá que no se ve. Y está amaneciendo. Creo que ahí llegó el auto. Ahí llegó el taxi que nos va a llevar. Ahí están todas las maletas. Acá otro que viene a hacer el aguante, mirá. Hola. Buen día. ¿Todo bien? Ya hay otro más. ¿Hay otro más, otra pequeña? Ya vemos. Mirá mi video comiendo alfajores. No sé. Y ya nos despedimos de nuestros amigos argentinos, Mel y Facu. Y comienza oficialmente el largo camino de vuelta a casa. Acá es muy común encontrar vacas caminando por la calle. Pasamos por el puente flotante del río Berbice y luego dormimos un poco. Luego de 3 horas de viaje, llegamos al aeropuerto internacional Chedi Hanan de Guyana. Son las 8 de la mañana, acabamos de llegar. Tuvimos más de 3 horas de viaje en el taxi. Acá estamos con todas las valijas. Muy dormidos y nuestro vuelo sale 11:45, así que tenemos que hacer el check-in ya en un ratito y nada, estamos a tiempo y esperar mucho tiempo acá. Esta es la primera parada de nuestro viaje. Acá ya pasamos migraciones y estamos en la parte del duty free. Es un aeropuerto bien chiquito, es eso y eso, no hay más. Acá hay un duty free bien chiquitito, alcohol, recuerdos, acá algunos recuerditos. Bueno, acá el problema que estamos teniendo es que tenemos dinero local, dinero de Guyana, y acá en el aeropuerto no hay casa de cambio, que es algo medio raro, pero bueno. Y en los locales no nos quieren cambiar tampoco el dinero guyanés por dólares, así que nos vamos a llevar bastante dinero guyanés que no sabemos a quién se lo vamos a cambiar después. Acá estamos en la sala de espera. Ahí está el avión. Es bien chiquitito el aeropuerto, pero está hermoso. Es chiquito, pero bonito. Acabamos de descubrir que hay una parte de arriba. Estamos subiendo. Y acá parece que hay comida y hay un poco más de cosas. Nosotros nos pasamos ahí abajo pensando que no había nada. Acá hay un Burger King, un Pizza Hut. Y más allá hay otro puestito que venden algunas gaseosas y otras cositas. Bueno, este es el patio de comida. Chiquitito. Y acá hay como para sentarse y ahí están la zona de embarque. Es bien chiquitito. Estamos con mucho sueño, esperando. Supuestamente dice que está a tiempo el vuelo. 11:45, pero son las 11:41 y todavía no tiene puerta, o sea que no está a tiempo, todavía ni llegó el avión. Estamos bastante atrasaditos. Ya se durmió Dulce. Bueno, son las 12:20 y recién llegó el avión y ahora nos hacen abordar
rapidísimo porque si no, no llegamos, así que estamos ya por abordar. El avioncito Suriname Airways. Y ya estamos arriba del primer vuelo, ya estamos a punto de despegar desde Guyana hacia Surinam y estamos 1 hora retrasados, pero no hay problema porque en Surinam igualmente teníamos que hacer una espera de aproximadamente 8 horas hasta tomar el otro avión, así que vamos bien, todo bien. Y como ven, estamos solitos, no hay absolutamente nadie, está completamente vacío el avión. Está acá Dulce llenando los papeles que nos dieron. Tenemos el avión para nosotros solos. Parece que nadie viaja hacia Surinam desde Guyana. Somos los únicos. Pero bueno, algo raro que nunca me pasó. Y nos fuimos, Guyana. Recién aterrizamos y creo que este fue el viaje más corto que hice en mi vida. Aproximadamente 35-40 minutos de vuelo y ya estamos en Surinam. Motorcycle, no. You left something on board? The baggage. Yeah? Yep. Bagage? Oh, Acá llegamos, es un horno esto. El aeropuerto es bastante chiquitito, más chiquitito que el otro. Este es el aeropuerto internacional Pengel. Es bastante chiquitito. No tiene ni siquiera para que el avión se acerque y puedas entrar directamente a la terminal. El avión queda ahí lejos, y tenés que caminar hasta allá para poder llegar hasta la terminal. El calor está terrible, así que vamos a ver cómo está dentro del aeropuerto. Llegamos 1 hora tarde, así que ahora tenemos que estar acá en el aeropuerto de Surinam 7 horas hasta que sale el próximo vuelo con destino a Belém, el vuelo número 2. Ya llegamos a Surinam. Y así nos recibe. Este es el pequeño aeropuerto. Hay muchas fotos de animales selváticos. Acá voy a filmar, voy a hacer aduana, parece, después tengo que esperar y ahí les muestro un poquito más de cómo es el aeropuerto por dentro. Pero parece que no hay mucho, es muy chiquitito. Bueno, acá estamos, ya pasamos la parte de control de aduana. En realidad no hicieron ningún control porque estamos de tránsito, pero tenemos que estar como en este sector, no podemos pasar esas puertas y estamos como acá atrapados. No hay enchufes, no hay comida, no hay nada. Está el duty free, nada más. Bueno, éramos un grupo de 4 personas que estábamos ahí en tránsito, esperando. Pero el próximo vuelo sale en 7 horas, entonces, logramos comunicarnos con alguien que nos ayude porque estamos todo el día sin comer, ya es hora de comer. Y en el lugar donde supuestamente es tránsito no hay ningún restaurante de nada, o sea, no podemos comer nada. Así que ahora salimos por donde entramos del aeropuerto. Ahí están los aviones y estamos yendo a otro lugar. Parece que nos van a dejar salir o algo, no sé. La verdad no sé. Pero, o sea, no podemos salir del aeropuerto porque no hicimos migración, no estamos en tránsito, estamos en la nada. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Tampoco hay casa de cambio, no podemos cambiar el dinero que traemos de Guyana. Nos quedó un sobrante, un resto y no podemos. Bueno, nos van a meter por esta puertita. Acá nos hicieron pasar a un sector que tiene mucha más vida. Mirá, hasta hay un Hard Rock Café ahí arriba. Hay
varias tiendas, tampoco es grande, gigante, pero estamos en la zona de embarque. No sé por qué nos estaban haciendo esperar, estuvieron como más de una hora ahí, y si nosotros no reclamábamos, seguramente íbamos a estar esperando nuestro vuelo ahí en ese lugar, como que ese era el área de tránsito. Acá nos llevaron como por el área de servicio donde entran las azafatas, los tripulantes, y por ahí tuvimos que pasar rayos X y luego entramos acá. Así que bueno, ahora vamos a buscar algo para comer. Por suerte ya estamos en un área común y nada, esperar el vuelo. Después del calvario que vivimos hace un ratito de andar pasando ahí esperando en una silla que nos digan algo, pensamos que íbamos a estar 7 horas ahí sentados. Vinimos a dejar Rock Café acá en la sala de espera. Mirá las hamburguesitas que nos dieron. Tremendo. O sea, las pagamos. $10 cada hamburguesita. Están bastante buenas. Ahora vamos a comer, llenarnos y vamos a seguir esperando. Tenemos unas cuantas horas por delante todavía. Recién salimos de comer, ya son las 6 de la tarde y mirá. Este es todo el aeropuerto, vacío, completamente. No queda nadie. Y los negocios están todos cerrados, solo queda el Hard Rock y ese que se ve ahí abajo. Es lo único que está abierto. Y nos cuentan que es porque ya hoy no hay más vuelos. El único vuelo que queda es el que vamos a tomar nosotros, que es el que sale desde acá hacia Belén, Brasil. Así que no hay otro vuelo, entonces ya cierran todo. No hay nadie. Somos creo que 3 personas que estamos para tomar el vuelo por ahora y nadie más. Oh, gente. No se imaginan el siestón que me mandé acá en los sillones. Buenísimo. Ya están llamando para abordar para el próximo vuelo que parte desde Surinam hacia Belén. Así que por fin, ya tenemos que subir al próximo avión y a seguir el camino. Lo mejor que pueden hacer en su viaje es tener una de estas y una de estas. La tiran en cualquier lado ahí y duermen súper tranquilos. Bueno, ahí está toda esa gente, está lista para abordar. Se ve que vinieron todos mientras dormía. Ahora el plan es viajar hasta Belén. Tenemos 1 hora 45 aproximadamente de vuelo. Llegamos a la medianoche. Y mañana a las 4:45 de la tarde sale el próximo vuelo. Así que en Belén tenemos que pasar la noche en un hotel. Así que vamos a ver cómo nos va allá. A ver qué tal el aeropuerto, a ver si nos ayuda un poco. Si no, bueno, vamos a tener que dormir otra vez en los cómodos sillones. Ojalá que estén más cómodos los de allá. Vamos a abordar. ¿No saben lo difícil que es filmar y andar con todas estas cosas? Ya Dulce ya está lista y yo acá tengo que andar atrás de ella. Ya pasamos el control y ahora de nuevo saliendo del aeropuerto. Como 8 horas ahí durmiendo estuvimos. Acá afuera hace mucho calor, adentro por lo menos estaba funcionando el aire acondicionado. Cantidad de humedad que hay. Acá estamos caminando, ahí está el avión. Son como 1,5 cuadras del aeropuerto está. Este es el avioncito en el que vamos a viajar. Es la primera vez que veo los controles de un avión. Cantidad de controles. Buenas noches. Vamos subiendo. Dulce se roba cosas. Esta es la primera clase. Bueno, ahora sí va más gente, ¿no, Dulce? Ya despegamos, estamos en el aire y estoy con la intriga que si nos van a dar de comer o no, porque ya es hora de la cena. Están todas las luces apagadas y son 1 hora 45 de vuelo. Como es un vuelo corto, quizás no nos den de comer, pero
realmente, como es la hora de la comida, deberían darnos algo para comer porque vamos a estar llegando cerca de la medianoche a Belém y ya no vamos a encontrar nada abierto, así que me intriga saber eso. Vamos a ver si nos dan algo de por fin. Bueno, sí nos van a dar de comer. Miren, un pancito, parece una hamburguesita, algo tiene ahí adentro. Está calentito. No están por dar las bebidas, así que... Tiene salchicha. ¿Qué tiene? Media salchicha. Es un pancho. Un panchito, hamburger pancho, lo dieron. Por ahí nos dan el juguito. Hay otro que... Thank you. Bueno, este es un truquito que se los voy a contar, pero no se lo cuenten a nadie. Nosotros llevamos siempre estos vasitos. Son de medio litro más o menos. Y miren, nos dan siempre los vasos casi llenos. En vez de que nos den esos vasitos chiquitos de jugo o de alguna bebida, nosotros siempre pedimos con esto y nos dan casi lleno. Así que es un buen método para que tengan un poquito más de bebida. Y ya saben, este es un super tip. Se consiguen unos vasitos grandecitos. La comida de Surinam Airways. A ver qué me tocó a mí. ¡Wow! Están pálidas encima. Buen provecho. Bueno, aparte de esa hamburguesa con un pedacito de salchicha adentro, nos dieron estas chips de banana chips. Se comen mucho acá en la zona, así que bueno, nos dieron esto como postrecito. La verdad que mala tu comida. Acabamos de bajar, ya estamos en Brasil. Ahí se queda el avioncito en el que vinimos. Y ahora hay que hacer migración. Después de migración, les cuento cómo fue. Y ya oficialmente llegamos a Brasil. Ya hicimos el trámite migratorio y ya estamos acá. Nos trataron muy bien en migración. El que estaba atendiendo la oficina dice que él gustaba mucho de Argentina y yo le mostré que yo gusto mucho de Brasil. Ya tengo el sello, le digo. Nada, se puso re feliz, nos recomendó venir acá a esta ciudad. Así que mañana vamos a estar recorriendo quizás un poquito por la mañana porque solo tenemos tiempo en la mañana, después tenemos que seguir viaje, tenemos otra conexión, así que ahora vamos a buscar pasar la noche en un hotel y mañana a la mañana vamos a dar una vueltita por acá para ver qué sorpresa nos encontramos. Mira, acá a diferencia de los otros aeropuertos está todo abierto, hay mucha gente, hay locales arriba, hay fuentes de agua. Está bellísimo esto. Lo que vamos a hacer, obviamente, es ir a comer pan de queijo. No podemos irnos de acá sin comer un poquito de pan de queijo. Delicia. Comer el pan de queijo. Estamos teniendo un problema comunicacional con Dulce. A Dulce se le quemó algo. Se le quemó algo. Y no es la comida esta vez. Algo de acá. Se le olvidó hablar portugués. Y no, se le mezcla el surinamés, el guyanés y todo. Y no le entendía a la chica y le hablaba en otro idioma, uno que inventaba ella. Le estaba hablando en inglés. En un inglés guyanés. Ay, todavía no me cambia Estoy cansada. No entiendo, decía. ¿Qué me habla? Miren esta delicia con una guaraná. Y con una Fanta. Yo primero. Y acá, pan de queijo. Qué rico. Esto es delicioso, no saben lo que es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Joeira. Joeira. De eso sí te acordás, ¿no? Sí. Son muy buenos. Por fin comida.
Y bueno, acá llegamos al hotel. Estamos... Hotel humilde, lindo. 1.000.000 de valijas. Mañana recién 4:45 tenemos el próximo vuelo. Así que vamos a descansar acá. Mañana a la mañana vamos a recorrer un poco la ciudad. Y después continuamos viaje. Así que oficialmente está acabado el día 1. Pero continuamos mañana. Buenos días, segundo día viajando. Ya estamos acá desayunando. La luz está espléndida, mirá. Hermosa está. Son las 7 de la mañana y yo todavía tengo la cara un poco hinchada. Vamos a desayunar un poco de frutita. Hay jugo de acerola y un café con leche. Y así arrancamos el día con mucha fuerza. Y aprovechamos la mañana y salimos a recorrer Belém. Paseamos un poco, recorrimos la ciudad, nos tomamos muchas fotos y también gastamos algo de dinero. Después volvimos al aeropuerto a seguir viaje. Dulce estaba muy feliz con todas las cosas que se compró. Pasamos los controles y fuimos a abordar. Por cierto, fue muy lento el abordaje. Mi cara lo dice todo. Ya quiero llegar, no quiero viajar más. Cada vez falta menos. Y bueno, son las 7:30 y acabamos de bajar del avión. Llegamos a Brasilia, nuestro destino número 4. Ya me perdí de cuánto destino. El destino número 4. Y ya en menos de una hora sale el próximo avión destino Sao Paulo. Y ahí sí vamos a estar más o menos unas 8 horas, 8 o 9 horas. Llega a la medianoche. Y tenemos hasta las 6 de la mañana el próximo. 7:30. No, ya ni sé el itinerario. Así que vamos a dar quizás una vuelta por el Duty Free para perfumarnos y vamos a continuar el viaje. Muchísima gente acá en este aeropuerto. Está el Duty Free. Ahí vamos a perfumarnos. Puestas. Esta es buena. ¿Cuál de todos me queda bien? Sí, ¿te acordás dónde te pusiste cada uno? ¿Por qué no tienen los precios? Ya no me lo siento. Ya hablemos caro. Ya hablemos muy caro. Ya dimos una vueltita en el aeropuerto. Ya vamos a hacer el embarque acá. Ahora Sao Paulo. lo único bueno es que hablemos muy rico. Y ahora vamos a Sao Paulo donde tenemos una espera más larga. Miren qué lindo mi equipaje. Sacando toda su cosa. Me quedó un pedacito de factura a mí. Bueno, ya esperando ahí listo para despegar. Nos vemos en el próximo aeropuerto. Para o voo Gol 1419 com destino a Guarulhos e demais conexões. Em parceria com a Air France, KLM e American Airlines. Nosso voo terá duração de 1h26 minutos. Para decolar, dividimos.
Qué raro eso, ¿no? Sí, la verdad que... ¿Qué fue eso? Yo primero pensé que era un avión y después cuando explotó pensé que era un avión que se chocó con otro avión, pero después seguía flotando y ahí ya no sé. Después pensé que eran fuegos artificiales, pero tampoco, Pero quedaba como quieto ahí. porque estaba Había una ahí luz permanente quieta. quieta y seguía explotando todo el tiempo en el mismo lugar, ¿Es un ovni? explotando. No sé. Tirando magia. ¿Qué será? Yo no entiendo cada vez que se termina un vuelo. Toda la gente así parada en el medio, ¿ves? Todavía ni siquiera empiezan a bajar. ¿Vos entendés por qué? Casi parada ahí. Pero todavía no bajamos. Pero estoy preparada, ya bajo. Llegamos a Sao Paulo. Siempre bostezando. Llegamos a Sao Paulo. Acá estamos en el aeropuerto. Son las 11. Son las 11 de la noche, las 23 horas. Y tenemos el próximo vuelo a las 7:50 de la mañana. Así que vamos a pasar toda la madrugada acá. Así que vamos a buscar un sucuchito para hacer camas. Para que pueda dejar de bostezar. Vamos a comer algo primero. La gente se viste re bien para venir al aeropuerto y Las medias son buenísimas. estas son las fachas que uno trae después de tantos vuelos. Así, ¿no? Como que ya no te importa nada, querés llegar. Vamos a Igual- confirmarnos al duty free de acá. Bueno. Igual lo más recomendable es siempre venirse con ropa cómoda, porque yo en mis primeros vuelos me venía todo elegante, de Yo camisita, con pantalón de vestir. Sí, yo Y también. estaba todo apretado así, y después decía, ¿por qué? Me reorganizaba para ver qué outfit me iba a poner para volar y Y es al pedo, porque estás en el avión sentado un montón de horas y sí, Al mejor Pepe. la comodidad. los dos de J andamos, con las medias que más nos gustan. Yo te digo J porque me olvidé la zapatilla en el otro. Lo valija. mejor es la OJ. Igual ya estoy harto de viajar. Harto. Quiero llegar. Yo estoy harto. Estamos caminando. Parece que... Bueno, nosotros bajamos en la puerta 220 de la Terminal 2 y tenemos que ir a la 1 o a la 3 para hacer conexiones. Hay que ver cuál es la internacional para tomar nuestro último vuelo. Pero yo me acuerdo que esta terminal es gigante. Y además tengo que hacer aduana de nuevo, porque hay que salir del país. Así que nos espera un largo rato igualmente. Ahí encontramos el duty free. Obvio que nos vamos a poner más perfume. La Dulce está por cometer el delito. Encontró maquillaje. Esta cara lo necesita. Wow, tapa un montón esto. Givenchy. Combina con las medias. Como nos gusta dar vueltas, vinimos desde la Terminal 2 hasta la Terminal 3, porque todo el mundo nos decía que la conexión a Buenos Aires es en la Terminal 3, y estamos realmente perdidos porque no sabemos exactamente dónde ir, pero recién tratamos de entrar ahí y nos dijeron que la compañía por la que nosotros viajamos está en la Terminal 2, así que tenemos que volver un montón. Caminamos como 15 minutos hasta acá. Subimos escalera, bajamos, subimos. Bueno, ahí vamos de nuevo. Ya es la hora de comer y no sabemos en qué terminal es. Estamos dando vueltas, cansados con sueño. Dulce se está tapando. Y me dirán, en el ticket dice. Pero en el ticket no dice. No sé por qué razón en el ticket no dice. No vamos a tomar el ascensor. Porque ya nos cansamos de bajar tantas escaleras. Acá apareció el vuelo a Buenos Aires. Ya está en la Terminal 2. Ya vamos a terminar de dar vueltitas. Volvimos a la Terminal 2. Ay, que caminamos un montón. Ya estamos de nuevo. Encontramos recién, pasamos por una maquinita que decía embarque internacional. Y ahora sí parece que es por acá. Parece. Estamos re perdidos.
volvemos a la terminal 3. Porque estábamos en la terminal 2, ya hicimos aduana. Y no hay nada para comer, hay un kiosco feo. Dulce está comiendo galletitas, estamos con hambre. Ya pasamos la parte de aduana, pero bueno, vamos a volver para la otra terminal. A ver si podemos encontrar algún local. Cada vez peor está esto. A ver si encontramos algún local para comer algo. ¡Ay! Está todo oscuro. ¡Qué miedo! Allá dice restaurantes. ¿Qué hace? Estoy descansando. Ella hace puras cosas raras. Ahí se me van los pies más rápido. Y sí, ahora estamos por caer acá. Acá encontramos la otra sala donde sí hay restaurantes, comida. Pero está todo cerrado, parece. Conseguimos un Subway en otra terminal. Por suerte, está todo cerrado, lo único que se consiguió. Y al final gastamos menos de lo que hubiéramos comprado en aquel kiosquito que ahora le voy a mostrar igualmente cuando vuelva para allá. Nada, pero está buenísimo. Con el hambre que teníamos y encima la bebida podemos rellenar las veces que queramos. Así que se me nota la cara de cansado. Vamos a comer y dormir un ratito. El problema va a ser levantarnos. Y si no nos levantamos, ese va a ser el problema. Pero mira, no hay nadie, está ahí un grupito, está todo vacío, lo único que hay abierto para comer. Y bueno, se acabó el día. Acá armamos rancho. Vamos a dormir un ratito, como unas 5 horitas. Y nos levantamos ya para el próximo viaje, el último avión. ¿Ya es hora? Ya es hora. Vamos. Ay, estoy muy acalambrado. Tengo mucho sueño. Quiero seguir. Creo que la gente del aeropuerto debería mejorar las camas para indigentes voladores. La verdad están muy duras, muy incómodas. Hace mucho frío, me abrigué mucho, el aire estaba muy fuerte. Y había muchas personas que estaban durmiendo igual que yo. Nosotros por suerte tenemos esto, pero ahí no se puede ni siquiera dormir porque tienen las manijas. Y acá que no tiene, es muy duro. Pero bueno, son las... Ahí está, mira, amaneciendo, 6:30 de la mañana. Y nada, ya tenemos como en 1 hora y media sale nuestro vuelo supuestamente. Uy, tío, estoy muy hinchado. El último vuelo y después un bus hasta Santa Fe. Y otro indigente como nosotros. Acá hay otro indigente. Esta me parece que es Argentina. La noche fue dura, pero miren qué hermosa vista. Esta vista es espectacular y es única. Eso de allá debe estar calentito. Y para los que preguntan, obviamente que hay hoteles acá. Ahí tenemos para ir al hotel. Pero son caros y obviamente que el que puede pagar está buenísimo, pero hay mucha gente que no puede pagarlo.
O a veces por ahí la conexión que tenés que hacer, el tiempo de espera tampoco es tan largo, por ahí no merece estar pagando el hotel. Por ejemplo, nosotros teníamos para dormir 5 o 6 horas. Ay, tengo frío, no puedo hablar. Nosotros teníamos para estar en el hotel 5 o 6 horas y pensamos que no valía la pena. Tener las posibilidades de ir están buenísimos, pero nada, también está buena la experiencia de dormir en el aeropuerto. Está buenísima. Es una experiencia linda de vida, gente. O sea, es más lindo eso que dormir cómodo en un hotel. Un cartón ahí en el suelo, mejor todavía. Si habría cartón por acá, ¿sabes qué? Más calentito dormía. Somos pobres, pero olemos rico. Obvio. Estamos maquillados con cosas caras y perfumados caros y ahora me volvió a perfumar. Se puso todos los maquillajes del duty free, pobres, pero olemos rico. Ahí anda el vagabundo. Tan. Acá encontramos unas cremitas para el pelo. Acá se sobrevive con todo. Podemos quedarnos a vivir acá. Un mes podemos vivir acá, tranquilamente. Ahí Dulce se le ocurrió preguntar si esa crema era para el pelo y resulta que no. Así que le van a quedar duros los pelos. Era una crema de mano, parece. Obrigado. Conseguimos un carrito. No más revolia. Ay, qué lindo. Estamos yendo en un carrito en el aeropuerto, mira. Ay, yo que no me compré 100 euros. Acá encontramos un transporte para ir hasta la terminal 2. Obrigado. Está muy bueno. En 2 segundos nos trajo. Igual falta todavía, no estamos en la terminal 2. Falta un poco. Ahí va a subir más gente. Y es totalmente gratis. Igual que nos trajo. Nada. Nos adelantó un poquito. Claro, acá ya es muy chiquito. Llegamos nuevamente al duty free de la terminal 2. Hasta acá la terminal 2 se ve linda. El duty free es bastante bonito. Pero esta es la terminal 2 acá. Y esta es la parte fea. Es solo este pasillito. Y hay un Starbucks nada más. Y un kiosco y algún otro local. No hay mucho más. Y acá en los asientos no se podía dormir tampoco. Porque tienen esas barandas. Si nos quedábamos acá, la verdad íbamos a quedar bastante incómodos. Estamos por abordar. Llegamos tarde. Somos el grupo 3 y va el grupo 5. Ya el último vuelo hacia Buenos Aires. Acá el hermoso momento donde entramos al último avión. El último vuelo que nos queda de Sao Paulo, Buenos Aires. Vuela de más o menos 2 horas. Ya casi llegamos. Mirá mi Julia Robert. Y por fin llegamos a casa. Estamos en Argentina. ¿Y cómo sabemos que estamos en Argentina? Por las goteras. El aeropuerto está lleno de goteras. Lleno de goteras. Goteras por todos lados. Obvio que nosotros vamos andando por acá. Cayéndote bien tus goteras. Atención, por favor, Wow. a los pasajeros que debido a condiciones meteorológicas adversas, los vuelos podrían sufrir demoras. Your attention, please. Pasar de nuevo a perfumarnos un poco y después, bueno, no tenemos que ir a Retiro, tenemos que ver de conseguir un Uber, tenemos que ir a cambiar dinero porque no tenemos nada de dinero de acá, tenemos que comer algo por ahí con todas las valijas, después tomar el colectivo a las 5 de la tarde en Retiro. Son las 11 más o menos, son las 11 de la mañana. Y obviamente hay que seguir haciendo migración ahora, hay que sacar las valijas y pasar. Seguir pasando migración, pero mientras vamos a ir todos perfumaditos. Y ya estamos afuera del aeropuerto y yo no sé si es la emoción de estar de nuevo acá o qué, o el hambre que tenemos, pero hay olor a choripán. Hay olor a asado. Hay mucho, está lloviendo muchísimo y hay olor a asadito. Y el clima es hermoso. Sí, está fresquito, está lindo.
No hace mucho frío tampoco. Por fin, un poco de alivio del calor. Estaba el calor extremo. Bueno, ahora salimos de esta terminal, vamos a entrar a la otra, a ver si encontramos algo para comer ahí. Y después nos vamos a Retiro porque tenemos un montón de valijas para salir a comer por otro lado, así que vamos a tener que comer acá. Ojalá que encontremos el olorcito a choripán, de dónde viene, y nos comemos un chori. Acá encontramos el Ricolor. Hay unos carritos acá afuera. El Club de la Milanesa. Ay, no te puedo creer. ¡Choripán! Hay choripán ahí. Hay un montón de carritos. Esto antes no estaba acá en Aeroparque. No sé, esto es más panadería. Y allá hay un kiosquito y una Habana. Creo que vamos al chori. ¿Qué hacemos? ¿Le entramos a esta? Vamos a darle. Vamos a pedir un sanduchito de bondiola. Lo primero. Ponga el barbijo porque acá andan todos enfermos, entonces no nos queremos enfermar. Veo la comida. Miren lo que es esto. La alegría. Para la historia. ¿Qué es eso? Ella se pidió un lomito. Mirá lo que es el lomito. Es una bondiolita. La alegría que tenemos es impresionante. Estuvimos 6 meses comiendo arroz y pepino. Y volver a estos olorcitos, no, qué rico. Mirá el pan, mirá lo que es el pan. Bueno, me voy a comer, después les muestro un poquito más, porque no aguanto más. Estamos en Retiro y ya este es el colectivo que nos lleva a Santa Fe, el Norte Bis. Así que ahí ya lo estamos abordando. Hicimos rancho. Me fui a comprar unas gaseosas. El último tramo y nos vamos en colectivo, coche cama. Seguro vamos a dormir mucho. ¿Cuántas horas son? Como 6 horas. 6 horas hasta Santa Fe capital. Y ahí termina nuestro recorrido. Un viaje largo. Ya este es el viaje número 7. Viaje número 7. Compramos estamos acá con algunos bolsos. Tenemos ahí comida, gaseosas. 7 horas. 7 horas. Y nada, estamos preparados para picnic, para dormir. Creo que vamos más a dormir que comer. Pero ya casi llegamos. Y bueno, ya Dulce me abandonó. Vamos a ir rotándonos. Mirá qué delicia. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Estaría bueno que en los aviones venga así un asiento así. Obvio, está primera clase de otros países. Viene, Pero sale muy caro. todavía no nos alcanza. Pero para el económico, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? El económico, Una llamada. ir así, Llamada. todas las rodillas dobladas. Todo acalambrado salimos. Bueno, vamos a dormir un rato y vamos a ver dónde nos despertamos. en qué lugar. Solamente los que van a Santa Fe. 2, 3. Y llegamos por fin. Ahora vamos a bajar los bolsos y ya nos vamos a encontrar con nuestra familia y nuestros seres de luz. El regreso a casa, tras el largo viaje, es el momento que me devuelve el alma. En cada paso, en cada aventura, encuentro la felicidad sabiendo que cada vez estoy más cerca. Esas ganas de llegar se vuelven cada vez más fuertes. Luego de pasar 6 meses recorriendo otros países, tras un largo viaje
con muchos caminos recorridos, paisajes admirados y experiencias adquiridas, llegamos a nuestro hogar y nos encontramos con la familia y con nuestros hijos de 4 patas, ellos que tanto nos esperan días y noches soñando con este momento tan preciado, ese momento que el amor que sentimos nosotros y ellos explota, ese momento de encuentro, de unión y emoción. Así que regreso a casa lleno de historias buenas y malas, sabiendo que en este refugio siempre somos bienvenidos. El largo viaje ha terminado, pero la vida y las historias continúan.